Bendiciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan, jóvenes? Parece que un compañero habló, pero no le entendí nada. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Fíjese que yo sí quisiera hacer una referencia prácticamente sobre la prueba que nos acaba de pasar. La verdad, muy bien planteada, pero a mí me parece que no nos alcanzó el tiempo, Lick, porque eran preguntas de bastante análisis. Solo como comentario, Lick, para, no sé, de repente lo tome en cuenta. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, si no hay más consultas, vamos a comenzar la clase. Antes, quiero informarles que ya está habilitada la plataforma Moodle, ¿verdad? Ya algunos de los catedráticos están haciendo exámenes en Moodle. Y en el caso de filosofía, ya está habilitada. Ahí ustedes pueden ingresar y van a encontrar ya las presentaciones a partir del capítulo 5 del libro Introducción a la Filosofía. Si alguien tiene problema para ingresar a Moodle, me dice y con gusto solucionamos el problema. Pero por favor, háganlo de inmediato para que ustedes no vayan a tener problema para ingresar a la plataforma. Entiendo que mañana van a tener examen, no sé si es allí. No, no está allí. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar la parte más práctica de la filosofía. Y eso se llama lógica. Existen dos tipos de ciencias: las ciencias formales y las ciencias empíricas o fácticas. ¿Por qué es importante definir estos dos tipos de ciencias?
para poder definir en dónde está ubicada la lógica. Veamos primero las ciencias formales. El objeto de estudio de estas ciencias es la abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es nuestros pensamientos, todo el elemento de raciocinio que tenemos los seres humanos. Eso quiere decir que esas ciencias no estudian la realidad sensible. ¿Qué es la realidad sensible? Es la realidad a la cual tenemos acceso a partir de nuestros 5 sentidos. Oído, vista, olfato, gusto y tacto. Pues bien, las ciencias formales estudian todo aquello que no se percibe a través de los 5 sentidos. O sea, es las ideas, todo lo inmaterial, inmaterial. Su fuente es el razonamiento y busca la verificación de las premisas. ¿Qué es una premisa? Una premisa es una afirmación o idea. Entre las ciencias formales tenemos la aritmética. La aritmética estudia las propiedades de los números. La geometría estudia las características de las formas. Y por supuesto, la lógica. Esta estudia las relaciones entre proposiciones y su estructura. O sea, estudia las relaciones entre las ideas y la forma en que se presentan en forma de estructura. Ahora veamos las ciencias empíricas o fácticas. El objeto de estudio de estas ciencias es la realidad sensible, es, digamos, lo opuesto de las ciencias formales. Repito, las ciencias formales son aquellas que estudian lo que es inmaterial. Las ciencias empíricas o fácticas estudian la realidad material, la realidad sensible. La realidad sensible es aquella que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Y estas ciencias empíricas o fácticas se dividen a su vez en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales estudian el funcionamiento del universo y el mundo. No incluyen aspectos relativos a las acciones humanas, pero está relacionado con todos aquellos aspectos que ocurren en el universo, en el mundo, en la naturaleza. Las ciencias sociales estudian la sociedad y el comportamiento de los seres humanos. Ahí lo tenemos. En sus manifestaciones materiales e inmateriales, ¿verdad? En el caso de las ciencias sociales, estudia todo lo referente a las actividades, a las acciones de los seres humanos, pero en el plano material y también de las ideas. Aquí tenemos una gráfica acerca de la división de las ciencias. Y vean, en el lado izquierdo tenemos las ciencias formales. Tenemos la matemática, la estadística, la lógica. En el lado derecho tenemos las ciencias fácticas, las cuales se dividen en 2 grandes áreas. Primero, las ciencias sociales. Tenemos entre ellas la sociología, la psicología, la antropología, la economía y las ciencias naturales. En las ciencias naturales se divide en 3 grandes áreas. Las ciencias físicas, que entre ellas tenemos la física, la química, la astronomía. Las ciencias biológicas, y la biología, la zoología, la botánica.
y las ciencias de la Tierra, la geología, la meteorología y la paleontología. Pues bien, así es como está estructurada la ciencia. Y nosotros nos vamos a encargar de estudiar la ciencia formal llamada lógica. Aquí tenemos el cuadro de las ciencias y sus características. Tenemos ciencias, ¿verdad? Matemática y lógica. Dentro de ellas tenemos su objeto de estudio son los problemas abstractos, planteados solo por el raciocinio. Raciocinio es el pensamiento, que existen solo en la mente. Fíjense, eso es lo importante, ¿verdad? La lógica va a estudiar solo lo que tenemos en la mente. Las herramientas que utiliza son los conceptos abstractos. ¿Qué es un concepto abstracto? Es una idea, un concepto. ¿Se recuerdan cuando veíamos lo de la manzana? La lógica no se va a interesar por la manzana en sí, la manzana en tanto fruto. La lógica se va a interesar por la idea de manzana. ¿En la diferencia? La lógica, repito, no le interesa la manzana en sí como fruto. Le interesa la manzana como idea, como abstracción, como pensamiento. El método es la demostración lógica y el valor de la teoría radica en la demostración completa y final. Y también tenemos las ciencias fácticas, ¿verdad? Lo que ya les había explicado, entre ellas la física, la química, la sociología, la historia, la pedagogía. Estudian los hechos, fenómenos o problemas reales que ocurren en el mundo natural o social, que ocupan un espacio y un tiempo. Estas ciencias trabajan con la información empírica. Empírica quiere decir de hechos, práctica, acumulada en virtud de experiencias que se tienen de los hechos, de la realidad, de lo concreto. El método, bueno, es la comprobación empírica. ¿Qué es una comprobación empírica? Una comprobación en la práctica. Y el valor de la teoría es relativa, sujeta a la contrastación incompleta y temporaria. Entonces, aquí tenemos el cuadro, ¿verdad? Como les dije, nosotros vamos a trabajar con la ciencia formal lógica. Y nos preguntamos, ¿qué es la lógica? La lógica estudia la forma y estructura del pensamiento. Vean, ahí en pocas palabras tenemos claro qué es la lógica, qué es lo que estudia. Y como ven, no estamos diciendo que estudia algo concreto que existe en la realidad. No, nos está diciendo que estudia la estructura del pensamiento. Se deriva del griego logic o logikos, que a su vez es logos. Logos significa razón. La lógica es la ciencia encargada de estudiar el pensamiento a través de las formas mentales. Aristóteles fundó la lógica como un medio de conocimiento propedéutica. Fíjense que estamos hablando de hace 2500 años, cuando existía la antigua Grecia. Según Kant, la lógica es una ciencia formal. ¿Por qué? Porque estudia las formas del pensamiento, prescindiendo de todo contenido. Tenemos que tener claridad en esto, ¿verdad? La lógica estudia las formas del pensamiento, cómo se manifiesta el pensamiento, y no le importa el contenido, le interesa la estructura. Aquí tenemos los factores del pensamiento. Primero tenemos el sujeto pensante. El sujeto pensante es cualquier ser humano. Cualquier ser humano tiene una acción,
el pensar mismo, la acción de pensar. ¿Y qué es lo que piensa? Bueno, un pensamiento determinado. Y ahí pasamos al objeto a que se refiere el pensamiento. Cuando nosotros ejecutamos la acción de pensar, estamos pensando en algo concreto, en un pensamiento, y dentro de ese pensamiento tenemos algo mucho más concreto, un objeto, una cosa, algo en particular. Y después de ese pensamiento, nosotros lo podemos exteriorizar. ¿Y cómo lo exteriorizamos? A través del lenguaje. Entonces, esta es la forma en la cual se manifiesta el pensamiento. Pensamiento que parte del hecho de la acción de pensar hasta el momento en que compartimos el contenido del pensamiento por medio de la lingüística. Recuérdense, la lingüística se manifiesta de dos formas, oral y escrita. La lógica clásica o aristotélica es la disciplina que permite estudiar las leyes y formas del pensamiento, ¿verdad? Aquí estamos reiterando lo que he dicho. Es importante reiterarlo para que ustedes lo vayan fijando en su pensamiento. La lógica es la disciplina que permite estudiar las leyes y formas del pensamiento. Es el estudio de los métodos y principios para distinguir el razonamiento bueno del razonamiento malo o incorrecto. La lógica desarrolla normas que están orientadas hacia la investigación científica. El cerebro humano capta la realidad a partir de la información que le ofrecen los sentidos. Esto es lo más importante, ¿verdad? Porque estamos hablando del entorno de la naturaleza en la cual se inserta el ser humano. El ser humano capta a través de sus 5 sentidos, a través de la percepción, el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la realidad concreta, esa realidad que tenemos frente a nosotros. ¿Cómo se produce el pensamiento? Bueno, después de haber captado yo esa realidad que tengo enfrente, mi cerebro procesa esa información. Es la información que captaron mis sentidos. Y esa información la ubica en un contexto determinado. Puede ser de conocimientos previos o conocimientos actuales. Y extrae conclusiones para incrementar los saberes. Por ejemplo, si yo les digo ahorita bicicleta, bueno, me imagino que en el cerebro de cada uno de ustedes se asoma la imagen de una bicicleta. ¿Eso qué es? Pues no es la bicicleta. Lo que ustedes tienen ahorita en su pensamiento es la idea, es un concepto de la bicicleta. ¿Cómo la conocen? Porque ustedes tuvieron acercamientos con un vehículo de este tipo anteriormente y por eso lo conocen. Si ustedes no hubieran tenido contacto con una máquina de ese tipo, no podrían decir que es una bicicleta, porque entonces habría un vacío. Pero ustedes conocen qué es una bicicleta y por lo tanto está allí. Ese es el proceso del cual estamos hablando. Aquí tenemos en forma gráfica cómo el ser humano capta a través de los 5 sentidos la realidad que está alrededor de él. Vean, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.
La filosofía nos dice que no existe una percepción humana pura. Cuando una persona ve un objeto, su mente ya está cargada con conocimientos previos. Pero ¿de dónde provienen esos conocimientos previos? Bueno, de un conocimiento, de un contacto anterior que yo tuve con parte de la realidad. Por eso es que no existe una percepción humana pura, porque eso quisiera decir que, digamos, cuando yo nací ya venía programado con información, y eso no es así. Cuando nacemos tenemos un vacío mental. Nuestro cerebro se va a ir llenando a partir de las experiencias que tenemos en los brazos de la madre, en el hospital, en la casa, en el contacto con la familia, con los amigos, con cualquier persona. A poco vamos teniendo una percepción de la realidad. Ese conocimiento tiene como fuente primaria y última las percepciones sensoriales. Un bebé, ¿cómo entra en contacto con la realidad? Bueno, ustedes lo pueden observar. Una de esas es a través de la vista, a través del oído. Pero uno de los elementos principales es el tacto. Ustedes ven, el bebé en los brazos de la madre empieza a tocar, empieza a buscar el pecho de la madre. Eso es una cuestión instintiva. Pero es a través del tacto como va adquiriendo una destreza para conocer una piel cercana. Por eso ustedes ven que un niño puede estar llorando en la cuna, pero llega la madre, lo carga y el niño deja de llorar, porque ya conoce, ya tiene un conocimiento previo, ¿verdad? En el momento en que la madre toma al bebé, el bebé inmediatamente a través del tacto obtiene esa información y la lleva al cerebro. Cuando la lleva al cerebro, hace una conclusión, es la madre, es mi madre, y por lo tanto me tranquilizo. Pero ¿qué sucede si ese bebé lo carga una persona extraña? Al cerebro del bebé va a llegar una información acerca de que esos brazos no pertenecen a la madre, y por lo tanto es una experiencia extraña, y el niño va a llorar. ¿Ven? Esa es la forma como tenemos una percepción de la realidad, pero la hemos logrado a través del contacto con nuestros 5 sentidos. La lógica formal es una actividad humana que se ubica en el segundo momento del pensamiento, el abstracto. ¿Cuál es el segundo momento? Bueno, como les dije, el bebé cuando es cargado por una persona, el primer contacto es sensorial, a través del tacto, puede ser, o de la vista, o del olfato. Esa información la traslada de inmediato el bebé al cerebro. Y traca, traca, traca. ¿Es madre? No es madre. ¿Ven? Ese es el segundo momento, el abstracto. Entonces, esa información baja otra vez y el bebé se siente feliz o se siente infeliz. Puede sentirse cómodo, incluso dormirse, si son los brazos de la madre. Pero si es una persona extraña, va a encontrar que no es satisfactorio ese contacto. En la lógica dialéctica, hay 3 momentos del proceso de pensamiento. Y lo tenemos como concreto, abstracto, concreto. Tenemos el concreto 1. Circunstancia específica del individuo. Estoy atorado en el tránsito. ¿Verdad? O sea, aquí estamos viendo cómo una persona reacciona ante los estímulos externos. El abstracto. El ser humano, la persona, reflexiona acerca de las circunstancias y posible solución. Donde ustedes ven que hay una persona que está en medio del embotellamiento y empieza a ver dónde puedo salir.
Ahí entonces vamos al concreto 2, o sea, el espacio concreto 2, donde el ser humano trata de resolver el problema en que está. Es una acción para resolver. Entonces puede pensar en la propia esquina, voy a buscar otra vía. Veamos este ejemplo. Concreto 1. Cuando digo concreto 1, si quieren ustedes digan realidad concreta 1. Un médico atiende a un paciente y observa que tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca. El médico recoge esa información y de inmediato la envía al cerebro, donde la procesa. Y ahí viene el momento abstracto. Entonces, cuando tiene la información y empieza a reflexionar, y dice, si los pacientes con coronavirus presentan fiebre, dolor de cabeza, cansancio y tos seca, entonces esta persona tiene coronavirus. ¿Ven? Ese es el segundo momento. Es lo que hablábamos acá de el segundo paso, ¿verdad? El momento del abstracto. Y volvemos entonces a la realidad concreta 2. Gracias a la operación mental que realizó el médico, determinó la enfermedad que padecía el paciente y pudo aplicarle los medicamentos pertinentes. ¿Ven? Ahí tenemos entonces el proceso por medio del cual el ser humano conoce y busca una solución a un problema determinado. Ahora vamos a entrar a ver la inferencia. ¿Qué es la inferencia? A ver si alguien me puede decir, jóvenes, ¿qué es la inferencia? No se amontonen, jóvenes, uno por uno. ¿Qué es la inferencia? Bueno, parece que están muy colaboradores ahora. El objeto de estudio de la lógica es la inferencia. La inferencia es un proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas, afirmaciones o ideas. Una inferencia es la acción de pensar, la acción de reflexionar, la acción de analizar, la acción de deducir. ¿Ven tantos sinónimos que hay para una palabra? ¿Qué es una deducción? Una deducción es una inferencia. Bueno, es una acción de extraer un juicio a partir de hechos. Proposiciones o principios, sean generales o particulares. ¿Verdad? Es a partir de una información que yo estoy conociendo, cómo analizo el fenómeno. Forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Esto es un proceso que me imagino que ustedes ya estudiaron en secundaria, por ejemplo. En esta etapa, la deducción tendrá el primer significado. Entonces, repito, ¿qué es una inferencia? Una inferencia es cuando analizamos, cuando meditamos sobre algo. Y normalmente la inferencia va a partir de algo general para llegar a algo particular. Hay dos formas de analizar. Una es la deducción y otra es la inducción. La deducción
es cuando partimos de una realidad general y vamos a analizarla a partir de un fenómeno particular. A eso vamos. Mientras que la inducción es al contrario. Cuando analizamos un fenómeno a partir de un hecho concreto, un fenómeno, y a partir de ahí sacamos conclusiones generales para todos los elementos que pertenecen a la misma, al mismo razonamiento. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica. Vean, esto es muy importante. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica. O sea, cuando hablamos de su estructura lógica, es cómo está armada, cuál es la parte externa de ese pensamiento. A la lógica no le va a interesar el contenido del argumento o el lenguaje utilizado. No, únicamente le interesa la estructura. Por esta razón, la lógica se considera una ciencia formal, como la matemática, en vez de una ciencia empírica, porque está estudiando pensamientos. Cohen y Copy, estos dos son científicos que han estudiado la lógica. Dicen que esta ciencia ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa. La lógica ayuda a elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos críticamente. Eso es quizá el principal aporte de la lógica, porque lo que interesa es el análisis crítico de las ideas, de los pensamientos. La lógica ofrece las bases para crear un pensamiento coherente. No todo razonamiento puede ser lógico. Veamos estos ejemplos. Caminé mucho y estoy cansado. Este es un razonamiento obtenido por la vía empírica, el sentido común. Porque pues, yo digo, hoy en la mañana, fíjense que yo corrí mucho, caminé mucho y por eso estoy cansado. Ah, qué bien. Pero si se dan cuenta, en esa expresión no hay información válida. ¿Cuánto caminó? No está ahí. El nivel de cansancio tampoco está ahí. Entonces, la lógica formal está estructurada sobre la coherencia de los datos obtenidos. En ese ejemplo no hay mayores datos. Por lo tanto, ese no es un razonamiento válido. Para hacer lógica, una conclusión debe estar basada estrictamente en la información que se ofrece dentro del razonamiento mismo. Ese es otro elemento importante. Porque cuando ustedes ya estén trabajando de forma operativa la lógica, van a pensar, ven a ver cómo es que se desarrolla. Por eso dice, una conclusión debe estar basada estrictamente en la información que se ofrece en el razonamiento mismo. Veamos, aquí tenemos dos razonamientos. Y ustedes me dicen, ¿cuál creen que es el razonamiento correcto? Uno, estudié el curso toda la semana. Por lógica, voy a ganar el examen. Razonamiento 2. Si todos los perros son mamíferos y Boris es un perro, entonces Boris es un mamífero. A ver,
¿Cuál de esos dos razonamientos creen ustedes que es el válido? El del perro. Yo siento que la El del dos. perro. ¿Por qué? Perro. ¿Por qué? Porque está dando una información concreta. Porque ya se basó en una respuesta lógica. Ok, muchas gracias. Efectivamente, el segundo es el razonamiento válido. ¿Por qué? Porque dice, si todos los perros son mamíferos, me está diciendo que los perros son mamíferos. Está claro ahí. Y Boris es un perro. Boris es el nombre de ese perro. Es otra información. Entonces, Boris es mamífero. ¿Ven? Ahí tenemos entonces un razonamiento concreto. ¿Qué es lo que pasa con la primera idea? Dice, estudié el curso toda la semana. Por lógica, voy a ganar el examen. A ver, dice ahí, ¿cuántas horas estudió el curso? No. Entonces ahí tenemos un problema. Porque no sabemos exactamente si estudió el contenido del examen, porque incluso una persona puede estudiar mucho. Puede estudiar, por ejemplo, el capítulo 3, pero si la información viene del capítulo 4, por lógica, no va a ganar. Veamos estas ideas. Todos los músicos son artistas. Todos los flautistas son músicos. Por lo tanto, todos los flautistas son artistas. Ningún pez es mamífero. Ningún pez es mamífero. Las ballenas son mamíferos. Las ballenas no son peces. Y veamos el tercero. Las ranas son anfibios. Todos los anfibios son vertebrados. Por lo tanto, las ranas son vertebradas. A ver, estimados alumnos, léanlos detenidamente y díganme cuáles de estos pensamientos son estructuras lógicas confiables. La de la ballena. Dice La 1 y la 3, Lick. La 1 y la 3. Aquí ya tenemos una contradicción, ¿verdad? Porque el compañero dice que es la segunda y la compañera dice la primera y la última. ¿Qué dicen los demás compañeros? La 1 y la 3. La 2. La 1 y la 3. La 1 y la 3. La 1 y la 3. La 1 y la 3, dice otro compañero. La 1 y la 3. Bueno, La 1 y la 3 también yo. bueno, vamos a La ver. 1 y la 3. Vamos a ver. Veamos la primera. Todos los músicos son artistas. ¿Es una información válida o no? Sí, es válida. Porque, pues, es obvio, ¿verdad? Los músicos son artistas. No hay músico que no sea artista. Todos los flautistas son músicos. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Correcto. ¿Verdad? Entonces quiere decir que es verídica. Por lo tanto, todos los flautistas son artistas. ¿Ven? Toda la información está dentro de este silogismo. A esto le vamos a llamar silogismo. Veamos la segunda. Ningún pez es mamífero. ¿Es cierto eso? No, licenciado, me equivoqué porque están las ballenas y los delfines. Vamos a ver, pero aquí dice ningún pez es mamífero. ¿Es cierto eso o no? Cierto. No es cierto. Sí. Sí, es cierto. Y dice, las ballenas no, las ballenas son mamíferos. Ajá, eso quiere decir que las ballenas no son peces. Fíjense, porque a pesar de que las ballenas están en el océano, no comparten la forma de reproducción con los peces. Porque los peces son ovíparos, las ballenas no. Fíjense que una ballena
si no sale a respirar a la superficie del océano, se ahoga, porque es mamífero. La segunda línea entonces es verídica. Veamos la tercera. Las ballenas no son peces. ¿Es cierto eso o es falso? Correcto. Entonces, Es Cierto. quiere decir Son que cetáceos. ese silogismo también es válido. ¿Ven? Entonces, ustedes antes de decir es válido, no es válido, analícenlo, analicen la información. Veamos la tercera. Las ranas son anfibios. ¿Falso o verdadero? verdadero. De ahí dice, todos los anfibios son vertebrados. ¿Es cierto o es falso? Cierto. Es cierto. Cierto. Por lo tanto, las ranas son vertebradas. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Cierto. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que los tres silogismos son válidos. La lógica formal nos propone razonamientos como el siguiente. Todos los hombres son mortales. Todos los griegos son hombres. Luego, todos los griegos son mortales. Veamos si es cierto. ¿Todos los hombres son mortales, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. 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 Todos los griegos Sí. son hombres. ¿Eso es falso o es verdadero? Esto es Falso. No todos No son todos. griegos. A ver, ¿por qué dice la compañera que es falso? Es verdadero. Porque si no serían todas las griegas son mujeres, ¿verdad? Pero decimos todos los griegos son hombres, pues es obvio, ¿verdad? Luego, todos los griegos son mortales. ¿Por qué son mortales? Porque son hombres. Entonces, ven ahí tenemos un silogismo válido. Ahora bien, estos planteos se llaman silogismos, ¿verdad? Pero peligrosamente puede hacerse un razonamiento falso o capcioso que se pretenda hacer pasar por verdadero. Veamos el siguiente. El perro tiene 4 patas y camina. ¿Es cierto o es falso? Cierto. El caballo tiene 4 patas y camina. Es verdadero. Ahora el tercero. Luego, la mesa tiene 4 patas y camina. ¿Falso o verdadero? Falso. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque no es lógico. O el tercero. Tomé vino con soda y me hizo mal. Tomé whisky con soda y me hizo mal. Luego, la soda me hace mal. ¿Es válido o inválido? Válido. Porque no Válido. es exactamente la soda la que sea dañina, ¿verdad? ¿Ven? Entonces a estos razonamientos engañosos se les llama sofismas. La lógica toma el enunciado como un todo. Eso quiere decir que va a tomar todos los elementos, ¿verdad? Como un todo. No los analiza internamente como sujeto y predicado. No le interesa demostrar que una afirmación sea cierta o falsa. Le interesa el aspecto formal del pensamiento. Verifica que el proceso del pensamiento sea correcto, sea lógico. En ese proceso, la lógica se ubica en el momento de la abstracción, a través de la reflexión y del análisis de datos. No le interesa si el dato del embotellamiento de tránsito es verídico o no. Lo que le interesa es la idea. Su objetivo es que el pensamiento haya fluido, que sea coherente y lógico.
¿Ven? Esto es lo importante del silogismo. Ahora bien, ¿para qué sirve la lógica en derecho? El razonamiento incorrecto de un abogado puede llevar a la condena a su cliente. La pérdida de un caso que pudo haber ganado fácilmente puede causar desprestigio profesional. ¿Qué quiere decir esto? La lógica formal, es una parte fundamental de la filosofía que lo que hace es que podamos ejercitar nuestro cerebro. Normalmente en estas épocas, cuando la gente casi no lee, cuando la gente está más prendida en la imagen, el pensamiento lógico lo que hace es que nos ayuda a desarrollar la destreza mental. Porque algo que es importantísimo para un abogado es que va a necesitar razonar sobre la misma marcha. Digamos, ¿qué sucedería en un juicio oral? Un abogado que no tenga agilidad mental para razonar. Pues sencillamente puede perder el caso, porque la parte contraria le puede ganar el caso si no es una persona activa y que logre desarrollar un pensamiento coherente. Para eso nos sirve la lógica. Bueno, jóvenes, vamos a ver. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? A ver, aquí dice Andy, Marlon, Besa, Escobar y Madeleine de León han levantado la mano. ¿Quieren hablar, compañeros? Sí, doctor. A ver. Fíjese, en donde yo me confundí un poco fue en ese de los griegos. Porque cuando estaba diciendo de que si todos los griegos son hombres, entonces yo estaba pensando de que era hombres así, humanidad, no hombre. Entonces ahí fue donde yo me confundí. Sí, lo que sucede es que estamos viendo la estructura mental, ¿verdad? Por eso les estaba reflexionando, porque dijeron, no, es falso, pero le digo, pero si ahí no dice, las griegas son mortales, ¿verdad? O los griegos son, dice los griegos son hombres, no dice las griegas son hombres, las griegas son hombres, ¿verdad? Entonces, es obvio. Es obvio que estamos hablando de lo... Fíjese que casi no le entiendo. Hay algo en su micrófono que no nos permite entender. No sé si alguno de ustedes le entiende, jóvenes. No le entiendo. Creo que es porque tiene eco. Es Ya probable. Bueno. No, él no estaba hablando, tenía el micrófono encendido, entonces como usted estaba hablando y él tenía el micrófono encendido, eso producía eco. Muchas gracias. Ve, la compañera María José hace una deducción lógica. Perfecto. Vamos a ver. Aquí preguntaron, ¿qué es un silogismo? A pesar de que eso ustedes lo pueden ver muy bien en su libro, Introducción a la Filosofía, se les puede decir, un silogismo es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado de la deducción de las dos premisas. Ahorita les voy a mostrar qué es un silogismo. Ahorita les va a aparecer porque se está tardando un poquito en presentarse.
El silogismo, cuando les presenté las 3 imágenes de color amarillo, azul y verde. Lo que sé es que ahorita no me está permitiendo, se congeló la imagen. Pero sí me escuchan. Sí, licenciado. Sí, doctor. Sí, doctor, así es. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Bueno, entonces es que se congeló por aquí porque... Bueno, pero lo importante es que me están escuchando. ¿Se recuerdan cuando les mostré las imágenes de todos los músicos son artistas? Todos los flautistas son músicos. Por lo tanto, todos los flautistas son artistas. Ahí tenemos entonces, las 2 primeras son premisas. Una premisa es todos los músicos son artistas. Segunda premisa, todos. Adiós. Que se salió el leak. Puede ser que el tiempo, compañeros. Bueno, ¿quién va a seguir dando la clase? Se finaliza. Se le acabó la choca. Nelson, dale tú. Nelson. Yo me quedé con eso de las premisas. Alguien que me explique. Es que en esa de los griegos sí me confundí yo, la verdad. Es que son proposiciones, una son premisas y una es consecuencia. Sí, pero eso sí lo entendí. Pero en ahora la de los griegos le está haciendo de referencia de género, ¿verdad? O sea, todos los hombres griegos son mortales. No, es que dice todos los hombres son mortales. Todos los griegos son hombres. Y ahí ya está aquí el licenciado. Todos los hombres son mortales. Va, ya vino el licenciado. Adelante, licenciado. Creíamos que se nos había ido. Su audio, licenciado. ¿No se le escucha? No se le escucha, licenciado. Ahorita ya me escuchan. Perfecto. Bueno, ustedes están hablando de esto. Ahí lo tienen. Esa es un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Son 2 premisas y una conclusión. ¿De dónde se obtiene la conclusión? Del análisis de las 2 premisas. Entonces, aquí dice, todos los hombres son mortales. ¿Es verídico eso o no? Sí, licenciado. Bueno. Sí, doctor. Sí. De ahí, todos los griegos son hombres. Ahí no está diciendo mujeres. Aparte que dijera, todos los seres humanos griegos son hombres. Ahí sí estamos mal. Pero está diciendo todos los griegos son hombres. Igual que dijera, todas las griegas son mujeres. Licenciado. Sí. O sea que ahí no entra lo que es la diferencia de género, porque como dice, eso pensaba yo, por eso me confundí también, porque generalizamos en griegos por el país. Por eso pensé yo, pero ya me lo aclaró. Gracias, licenciado. Es que ustedes tienen que ver lo que dice ahí, no lo que ustedes están pensando. Ahí dice claramente todos los griegos. Luego todos los griegos son mortales. Igual en este caso, ¿verdad? Estos también son silogismos. Todos los músicos son artistas. Alguien me va a decir, pero ahí no están las músicas. No, es que no se trata de cuestiones de género. Ustedes deben leer lo que dice ahí. Perfecto, licenciado, ya me quedó más claro. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes?
Licenciado, disculpe, ¿está hablando algo de las premisas, la explicación? Sí, ¿qué es lo que desea saber? No ha terminado el ejemplo. No he terminado el ejemplo, pero sí ya les expliqué. Un silogismo está conformado por dos premisas. Lo que pasa es que usted ahorita se está adelantando un poco. Espérense para la siguiente clase donde ya voy a hablar concretamente del silogismo. ¿Verdad? Pero un silogismo está conformado por dos premisas. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. ¿De dónde sale la conclusión? De la inferencia, o sea, el análisis de las dos premisas. ¿Qué es una premisa? Una premisa está integrada por un sujeto y un predicado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No los quiero hacer bolas ahorita. Ok, licenciado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, licenciado, de mi parte todo bien. Bueno, sí, es que no me quiero adelantar porque vamos viendo paso a paso. En la próxima clase, que es el día jueves, vamos a ver entonces más claramente lo que les estoy explicando. Porque ahorita la clase no es sobre silogismo, es sobre qué es la lógica, ¿verdad? En una próxima clase vamos a estudiar qué es el silogismo. Perfecto, licenciado. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay más dudas, nos vemos el próximo jueves. Solo para los compañeros que no estaban anteriormente, si ustedes desean ver las presentaciones de esta clase, ya están subidas en la plataforma Moodle. A partir de hoy, ya estamos utilizando la plataforma Moodle en el curso Filosofía de esta sección. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Feliz noche, doctor. Liz. Gracias. Noches, compañeros. Bueno. Feliz noche.